cuando nosotros como personas adultas y aún los jóvenes y niños siguieran a alguien que tiene a Cristo, yo creo que eso sería mucho mejor. Querer ser como esa persona, querer ser como aquel hermano o hermana, ¿verdad? Que el Señor lo usa grandemente, que nosotros vemos cómo el Señor, ¿verdad?, lo utiliza, a lo mejor en palabra, en predicación, en enseñanza, en adoración, algo, ¿verdad?, que nos llame la atención. Y no es malo que nosotros anhelemos, porque hemos escuchado muchas veces decir, es que no te fijes en el hombre, no sigas a hombres, pon tu mirada en Cristo. Claro que sí, Él es nuestro mejor maestro y Él es nuestro mejor ejemplo. Si a alguien tenemos que imitar en fe, es a Cristo. Si hay alguien que tenemos que imitar en obediencia, es a Cristo. Si hay alguien en que tenemos que imitar en su devoción, es Cristo. Si hay alguien que tenemos que imitar en su compasión, es Cristo. En su entrega, en su servicio, siempre es nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí vamos a ver esta enseñanza, a ver qué el Señor nos habla. Dice que imitador viene del latín imitatore, y es alguien que copia el comportamiento, expresiones, gestos, actividades o tono de voz de otras personas. Es reproducir una cosa o persona de forma exacta o muy semejante. Pablo hace esta recomendación a la iglesia de Corinto. Él había sido un buen discípulo de la ley, pero al tener un encuentro con Cristo fue perfeccionado. Por lo tanto, él pudo expresar esto. Él podía decir con libertad que él era tan parecido a Jesús, era tan parecido a su Maestro Divino, que al verlo y escucharlo a él, podían imitarlo, pues al hacerlo serían muy semejantes a Cristo. Cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo, o le estamos discipulando, le estamos enseñando, comúnmente le decimos, lo primero que le decimos, pon tu mirada en Cristo. No te fijes en mí, no me sigas en mí. Pero que entonces, ¿qué había en Pablo? ¿Qué podía decir? Imítame a mí. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a decirle a nuestro discípulo o a alguien que estamos evangelizando, tú sígueme a mí, mira cómo me comporto, mira cómo hablo y cópiame, imítame, haz lo que yo? Yo creo que sería muy difícil en este tiempo que nosotros pudiéramos decir esto que tan atrevidamente Pablo pudo decir. Entonces, ¿qué había de especial en él? Que él podía decirlo, imítame, sígueme. Es algo para reflexionar, ¿verdad? Es algo para pensar. ¿Por qué nosotros no le podemos decir al que estamos discipulando, fíjate cómo yo me comporto, fíjate cómo hablo, fíjate cómo oro, etcétera, ¿verdad? Sería algo que nosotros tendremos esa seguridad y no sería falta de humildad. Podemos decir, ay, es que se cree mucho o se vanagloria, ¿verdad? Pero si nosotros sabemos que nuestro caminar con Cristo es recto, podríamos hacerlo, podríamos decirle, haz lo que yo. Yo recuerdo cuando empezaba el camino, hacíamos a veces reuniones en hogares y yo me asusté cuando una hermana se sentó junto a mí y luego dijo, para que se me pegue algo. Y yo, ay, Señor, o sea, me asusté. Dije, ¿cómo? Para que se le pegue algo de mí. O sea, yo no me sentía capaz, ni me siento todavía, ¿verdad? Pero sí es algo que te asusta, saber que hay gente que te está viendo, hay gente que está observando y hay gente que te está tomando de ejemplo. Y los primeros son nuestros hijos, nuestra familia, nuestros familiares, son los primeros, ¿verdad? Que están observándonos a ver si verdaderamente somos hijos de Dios. Y ayer, se me avisó apenas ayer que iba a dar la enseñanza, no tenía nada, ¿verdad? Solamente hacía tiempo había escrito este versículo y había investigado qué significa imitador. Y hace días me dijo una persona que una vez le invitaron a comer a su casa, no voy a decir nombres, ¿verdad? Una hermana le invitó a comer y pues ella oró por los alimentos y que ya después, ¿verdad?, de la plática le dijo, ¿le puedo decir algo? Dice, sí. Cuando usted estaba orando, yo estaba escuchando a la hermana Vero. Y luego ella se ríe y dice, pues es que ella fue mi maestra, ¿verdad? Entonces yo dije, Señor, aunque nosotros pensamos que nada más vamos y damos una enseñanza de la palabra, muchas veces también se fijan en otras cosas, ¿verdad? Nuestro ejemplo de cómo oramos, de cómo a lo mejor damos un consejo, porque también me decía, estuve a punto de irme de la iglesia, pero recordé algo que usted me dijo, ¿verdad? Que todo pasa con un propósito, que todas las cosas que vivimos son para nuestro bien. Entonces también es muy importante lo que decimos, los consejos que damos, porque pueden ser cruciales en la vida de esa persona, ¿verdad? Si nosotros saberlo, el Señor, el Espíritu Santo les recuerda, ¿verdad?, lo que a
aconsejaste, le dijiste. Entonces, por eso es bien importante nuestro caminar en Cristo. Y más dice la palabra que si somos maestros, si somos predicadores, si enseñamos la palabra, se nos va a demandar más. Entonces hay que tener mucho más cuidado. Y puedes decir, bueno, para los maestros, tú eres maestro de tu hijo, eres maestro, maestra de tu hijo, ¿verdad? Aún de aquel vecino, de aquella persona que tú le hablaste o le estás hablando, eres su maestro, eres su mentor, ellos son tus discípulos. No, porque la palabra de Dios, el Señor dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, aunque tú pienses, ay, es que ¿qué le voy a hablar? Simplemente con darle tu testimonio, tú ya estás discipulando a esa persona, porque le estás hablando de las maravillas de Dios, le estás dando testimonio de lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida, y ellos van siendo impactados, y ellos cada vez quieren escucharte más, y te buscan, aun cuando tienen alguna necesidad. Entonces eso ya podríamos decir que es un discípulo tuyo, porque tú ya le estás hablando, aunque no vayas y te sientes y le des una enseñanza, pero simplemente con hablarle un versículo, con darle una palabra de aliento, y que tú ves que ya empiezan a seguirte, ese ya es un discípulo, el cual tienes que enseñar y capacitar. Vamos a ver un poquito para ver cómo era un discípulo, cómo se formaba un discípulo en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús había una frase que era muy conocida para los judíos. La frase era, sígueme. Cuando un rabino le decía a otro, o a alguien, perdón, a un joven, que le siguiera, pues su reacción era de un gozo indescriptible, un gozo que tú no puedes entender, ni yo puedo entender cómo se sentían esos jóvenes. Dice, a partir de los 5 años, el niño judío comenzaba su etapa escolar. Ellos iban a la escuela igual que nuestros hijos, ¿verdad? Podríamos decir al primer año o la primaria. Y ellos, además de que se les enseñara matemáticas, álgebra, otras cosas, también se les enseñaba la Torah, la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice que este proceso duraba 6 años. Y ellos tenían que aprender de memoria toda la Torah, que son los primeros 5 libros que tú y yo tenemos en el Antiguo Testamento. Ellos se los tenían que aprender de memoria. Cada palabra, cada frase, ellos tenían que saberla de memoria. Tú y yo la leemos, ¿verdad? Pero ellos la tenían que decir. Todo el libro de Génesis, todo el libro de Éxodo, ¿verdad? Y esta enseñanza terminaba hasta los 11 años. Este primer ciclo se le conocía como Bet Sefer, que es casa de libro. Aquí aprendían a amar la Torah, a ellos se les enseñaba. Cuando dicen los historiadores, ¿verdad?, que cuando un niño llegaba a la sinagoga, ya para empezar a aprender, se les daba una cucharada de miel, y el sacerdote, perdón, el rabino oraba, ¿verdad?, y decía que así como tú gustas de esta miel en tu paladar, que así sea la Torah en tu vida, que tú ames tanto como esta miel, ¿verdad?, te sea tan deliciosa la palabra de Dios, la Torah. Y esta era una etapa obligatoria para todos los niños. Ellos tenían que recitar la palabra de memoria, tenían que escribirla de memoria y tenían que cantarla. Yo creo que muchos hemos visto cómo en las sinagogas cantan, ¿verdad? Los judíos cantan la palabra, no cantan otras cosas, ellos cantan la palabra de Dios, y eso era lo que hacían estos niños de 5 a 11 años. Y solamente algunos pasaban esta primera etapa y se iba a seguir con el oficio de sus padres. Podríamos decir como los que pasaban de panzazo, ¿verdad? Pues iban y empezaban a aprender el oficio de sus papás. Y solamente los más capaces avanzaban al siguiente nivel. Al concluir con la primera etapa, el niño comenzaba el segundo periodo de estudio, memorizando desde Josué hasta Malaquías. Hasta los 13 años, el adolescente judío estudiaba y estaba preparado para elegir un rabino. Para la cultura judía, para los que no saben, ¿verdad?, a los 13 años ellos ya son adultos, ya son considerados adultos, pueden tomar sus decisiones, ¿verdad? Y ellos eran los que iban a algún rabino de los que había y puedo ser tu discípulo, quiero ser tu discípulo. Ellos elegían al maestro que ellos querían que los enseñara. A él lo iban a seguir durante un periodo de prueba. Y solo los más preparados seguían estudiando. Muchos se quedaban en este nivel también, en esta etapa. Y podríamos decir que Pablo fue uno de los que sí pudo aquí y continuó, ¿verdad?, más adelante que con la tercera etapa.
mientras que los demás, que eran menos preparados, comenzarían el oficio de sus padres. Ese fue el caso de Pedro y de los otros 12, ¿verdad? Que el Señor llamó. Podríamos decir que ellos nada más llegaron hasta que se llamaba, gloria a Dios, Bet Talmud, casa de aprendizaje. Solo los mejores que salían de aquí ya podían ir a la tercera etapa. Pero nosotros podemos concluir al leer la palabra que Pedro y los demás no pudieron llegar más. ¿Por qué? Porque ellos dicen que eran pescadores, ¿verdad? Que hacían el oficio de sus padres. Entonces ellos nomás llegaron hasta ahí y les dijeron, los rabinos les dijeron, ¿sabes qué? Pues amas mucho a Dios, amas mucho la palabra, pero no tienes las cualidades que necesito para llevarte más profundo a la palabra de Dios. Entonces te aconsejo que vayas y sigas el oficio de tu papá. Yo creo que se sentían mal, ¿verdad? Los jóvenes, podríamos decir, los rechazaron. Les dijeron que no tenían las aptitudes, que no tenían la capacidad, ¿verdad? Y entonces ellos tenían que ir a desempeñar el oficio que tenían sus papás. Después de concluir con el segundo ciclo, el joven podía elegir un rabí, como ya les decía. Luego de este periodo de prueba, el rabí sería el que tomaría a ese joven como oficialmente un discípulo o no. En esta etapa el discípulo decidía seguir la casa de interpretación de las escrituras que realizaba el rabí, y no solo eso, sino que también seguía su estilo de vida, su forma de hablar, etc. Y si esto no era así, lo despedía y le recomendaba que realizara el oficio de sus padres. Pero si veía un potencial discípulo, lo confirmaba con las siguientes palabras: sígueme. Cuando alguien escuchaba de un rabino esa frase, estaba siendo llamado a ser un discípulo. Era una invitación formal para formar parte de una yeshiva. Podríamos decir lo máximo de estudio, ¿verdad? De la palabra de Dios, de la Torá y del Talmud, ¿verdad? Que era lo que ellos estudiaban. Y esos lugares eran donde estaban lo mejor de lo mejor. Ahí estuvo Pablo y ahí estuvo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Porque aunque nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús, podríamos decir que rompía lo tradicional, porque aquí nosotros vemos que eran los discípulos quienes iban y escogían a lo mejor el que ellos consideraban el mejor maestro, pero con Cristo fue al revés. Él fue y le dijo a los discípulos: yo te escojo, yo quiero que tú seas mi discípulo. ¿Qué fue lo que hizo contigo? Hizo conmigo, ¿verdad? No éramos capaces, tenemos muchas faltas, tenemos muchos errores, tenemos muchas incapacidades. Aún hay hermanos que no saben leer, sin embargo el Señor los usa de una manera poderosa para predicar su palabra, ¿verdad? Y ellos la memorizan. Yo me imagino, ¿verdad?, que al escuchar, ellos van memorizando la palabra, la van guardando en su corazón, la van gustando como esa miel, ¿verdad?, cuando se la daban de pequeños, y pues ellos ahora son usados por el Señor. Y los rabinos en aquellos tiempos eran las personas más importantes en Israel. Era la élite social, eran grandemente admirados, así que era un honor ser discípulos de los más importantes. El maestro hacía una prueba para ver si era digno de ser su discípulo. Como ya les decía, ¿verdad?, ellos los estaban probando continuamente. A lo mejor les decían: a ver, ¿cuántas veces aparece la palabra monte en Génesis? Y ellos decían: tantas, ¿verdad? ¿Cuántas veces aparece esta frase en este libro? Tantas. Muy bien. Y ellos iban viendo la capacidad, ¿verdad? A lo mejor también al transcribir la palabra, si no se tenían un error, ¿verdad? Entonces era muy estricto y era muy difícil ser discípulo de un buen maestro. Pero dice que cuando un discípulo ya tenía un rabino, llegaba a ser tanta su obsesión de parecerse tanto a él, que hacía todo lo que él hacía. Si iban caminando, ¿verdad?, y los discípulos pues iban detrás. Si el rabino se paraba, tomaba algo de un árbol y hacía, no sé, lo olía o lo limpiaba, sus discípulos hacían lo mismo. Se acercaban, cortaban aquella fruta, la olían, o sea, todo igual. Y hablaban igual, se comportaban igual. Y aún dicen los historiadores que cuando un joven ya era elegido para ser discípulo de un rabino, iba a su casa, ¿verdad?, y le decía: papá, ya el rabino me ha elegido, quiere que viva con él, quiere que ande con él, quiere que siga sus pasos, ¿verdad? Y pues era un gozo y al mismo tiempo tristeza, ¿verdad?, porque no sabía si iba a volver a ver a su hijo, si cuánto tiempo iba a tardar en volver a verlo. Pero dice que había una oración también, había una bendición para el hijo,
y que le decía que aún el polvo de los pies de tu rabino te cubra la piel. Qué poderoso. ¿Por qué? Porque eso significaba que él iba a tener que ir detrás, caminando detrás siempre, en todo momento. Nosotros sabemos cómo era la tierra de aquel lugar, ¿verdad? Se levantaba el polvo cada vez que ellos iban caminando. Y al decir esto, al declarar esto, que cada vez que él vaya caminando, ese polvo que sale de sus pies caiga sobre ti, significaba eso, que vayas tan pegado a él, que vayas siempre detrás de él, de tal manera que ese polvo quede en tu piel. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que un padre declaraba sobre su hijo. Aún con su dolor, él quería que fuera como ese maestro. Y aunque nosotros sabemos en la palabra que eran imperfectos, todos ellos, ¿verdad? Porque no tenían a Cristo. Y entonces, pero para ellos era algo poderoso que sus hijos pudieran ser enseñados por un maestro. Es casi seguro que Jesús estudió Torah desde niño. Nosotros lo leemos, ¿verdad? Como cuando se perdió, sus padres lo encontraron ahí hablando pues a cosas profundas con los maestros de la ley, ¿verdad? Con los doctores de la ley. Pero a diferencia de los otros rabinos, como ya les comentaba, Jesús aceptó a los que no habían llenado los requisitos de los grandes rabinos de aquel tiempo. Y también a diferencia de aquellos jóvenes, Pedro y los demás no escogieron a Jesús, sino que fue Jesús quien los llamó. Pero vemos en la palabra cómo aquellos hombres llegaron a ser buenos discípulos de Jesús, tanto que identificaron a Pedro por su manera de hablar tan semejante a su maestro, ¿verdad? Recordemos también ese momento cuando pues él lo había negado, ¿verdad? Había fallado a su maestro, pero sin embargo, queriendo huir o escucharlo hablar, la gente decía, este también andaba con él. ¿Por qué? Porque hablaba igual que su maestro. Y nosotros cuando comenzamos a ver la interpretación, ¿qué significa imitador? Pues es eso también, copiar la manera de hablar, ¿verdad? Sus comportamientos, sus expresiones y sus gestos. Pues todo eso se le había pegado a Pedro y por eso fue fácil identificarlo. Entonces nosotros se nos tiene que pegar la manera de ser de nuestro maestro para poder ser fácilmente identificables. De esta manera, nosotros como discípulos de Cristo debemos imitarlo. Pero Pablo dijo, imítenme a mí. Como algo normal tendremos a imitar, pero como cristianos debemos imitar lo bueno. Y tenemos cosas buenas que aprender de otros cristianos, en los cuales vemos buenos frutos, ¿verdad? A lo mejor tú ves, ay, aquella hermana, cómo persevera, ¿verdad? Pues imítala. Aquella hermana, no, pues se la pasa mucho tiempo en oración, pues trata de imitarla, ¿verdad? No, mira aquel matrimonio, qué precioso, ¿verdad? Que el Señor los ha guardado, pues trata de hacer lo que ellos hacen para que también el tuyo le pase lo mismo. Pero entonces no es malo, hermanos, ver a otros y no para juzgarlos, no para decir esto está bien, esto está mal, esto como que no me gusta tanto, aquí tiene que mejorar. No, lo que tú ves de bueno, eso tómalo y aplícalo para tu vida. Nadie somos perfectos, ¿verdad? Como les decía al principio, yo creo que por eso muchas veces dudamos en decir imítame o algo que yo, mira, te voy a enseñar a hacer esto. Muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Porque tenemos eso siempre en mente. Yo me equivoco, yo tengo errores. Claro, todos los tenemos. Dice la palabra de Dios que nunca vamos a alcanzar la perfección hasta que veamos al Señor tal cual Él es. Pero también hay una verdad, y es que tú tienes la presencia de Jesús y que tú tienes frutos de Jesús, que tú eres semejanza de Jesús. Como dice la palabra, que somos transformados de gloria en gloria hasta la semejanza del Señor, ¿verdad? Hasta ser ese reflejo del Señor. Entonces, este es el cuerpo de Cristo. Entonces podemos imitar al cuerpo de Cristo. Podemos ver las cualidades del hermano, de la hermana. Y vamos a ver qué dice Hebreos 13:7. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Aquí nos está hablando de pastores.
podríamos decir que son los maestros de este tiempo, los que nos enseñan, los que nos aconsejan, los que nos dan revelaciones, como muchas veces, ¿verdad? Me imagino yo que estos rabinos también, ya en lo más profundo que les enseñaban de sabiduría, les enseñaban de pensamientos que a lo mejor venían a su mente, ¿verdad? Conceptos, todas esas cosas que a lo mejor muchas eran erradas, pero otras eran ciertas, ¿verdad? Y así también nosotros debemos de ver a los que nos están enseñando, no solamente a nuestros pastores, aquí habla de los pastores, pero podríamos decir que cualquier persona o cualquier figura que nosotros tengamos como autoridad o como ejemplo, nosotros debemos de ver, pero dice, imitar su fe. Entonces, nosotros podemos tomar lo bueno, como les decía, de otras personas, y vamos a ver 5 puntos de cosas que nosotros podemos imitar de otros cristianos, de otros hermanos. Vamos a ver, el primer punto es imitar su caminar en Cristo. Esto está en Filipenses capítulo 3, del 13 al 17. Filipenses 3, del 13 al 17, vamos a ver que podemos imitar el caminar en Cristo de otros hermanos. Se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se lo hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Esto decía también el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice: yo sé que no lo he alcanzado, sé que no lo he logrado, sé que no he llegado a la meta, como todos de nosotros, ¿verdad? No lo hemos hecho, pero dice: pero yo me olvido de lo que está atrás. Ya no vamos a estarnos recordando lo que hicimos, cómo servimos al enemigo, las cosas que hacíamos, las cosas que a lo mejor pues sabemos que ofendimos a Dios, sino que ahora tenemos que seguir adelante. Y dice aquí, ¿verdad? También en el 16, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Esto nos habla de que ya nosotros empezamos a caminar en el camino y ya llegamos hasta aquí, ya nos falta poco, pero empezamos a lo mejor vienen a nuestra vida cosas que nos vienen a doler o nos vienen a causar un impacto negativo y decimos: ya no quiero seguir, ya no puedo, ya no, ¿verdad? Yo lo llegué a decir una vez, dije: ya no me voy a congregar, voy a seguir buscando a Dios, pero eso es una mentira tan grande que el enemigo trae a nuestra mente muchas veces, ¿verdad? Porque a lo mejor, y yo meditaba, es que si yo hago eso, me estoy amando más a mí misma que al Señor, porque estoy buscando mi bien, estoy buscando que ya no me hieran, estoy buscando que ya no me decepcionen, y pues mejor me quedo en mi casa y aquí Dios y yo. Pero eso es un error muy grande, ¿verdad? Y gracias a Dios que no lo permitió. Pero entonces dice: aférrate a lo que ya avanzaste, no permitas que nada te haga volver atrás. Y yo creo que muchos hermanos, nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Cómo viene el enemigo con fuerza y han querido desviarlos o han querido detenerlos, pero ellos se aferran a lo que ya han alcanzado, al lugar en donde están, ¿verdad? A ese nivel que han llegado o a ese escalón que han subido, de tal manera que no piensan en retroceder. Aún dice la palabra de Dios que si alguno retrocediere no agradará al Señor, ¿verdad? Entonces nuestros ojos deben de ver el avance de nuestros hermanos, pero no para, no sé, envidiarlos, sino como un ejemplo de que mira al hermano, la hermana, ¿verdad? A pesar de todo, permanece, se aferra a lo que ya ha hecho, ¿verdad? A lo que ya ha alcanzado en el reino de los cielos, en lo que ya el Señor le ha dado. Gloria al Señor. Entonces eso es algo que nosotros debemos imitar, ese caminar. Cuando nosotros vemos que es un caminar recto en el Señor. En el número 2, imitar sus buenas obras. Tito 2:7.
Si alguien lo tiene, léalo por favor. Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Amén. Esas palabras sabemos que son de Pablo a un pastor, ¿verdad? A Tito, y le está diciendo, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Nosotros, yo sé que en nuestra vida siempre hemos visto gente, ¿verdad?, que tiene ese don de servicio y siempre está tratando de hacer cosas buenas, que si ve necesidad, va, ¿verdad?, y extiende su mano, que si sabe que alguien necesita oración, va, ¿verdad?, y ora. Si alguien necesita una palabra, va y se la da, ¿verdad? Está siempre haciendo buenas obras, aunque no sea gente de la iglesia, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos esas buenas obras, decir,